Hola a todos. Vamos a hacer un pequeño resumen de una de las ponencias más interesantes que hemos tenido en estos primeros días del ADA 2023. Se trata de los resultados que se han mostrado con el estudio SALMAP2 para tirzepatide, y esos resultados tienen que ver básicamente con la reducción de peso en los pacientes diabéticos. Para poder hacer el resumen y poder comentar con un poco más de facilidad el simposium, voy a compartir pantalla y poder enseñar algunos de los gráficos que se han mostrado durante la sesión. Bien. Empezaron la sesión, bueno, pues dando importancia a la obesidad y se han olvidado un poco, por suerte, de la epidemiología y hablar de pandemias, etcétera, que siempre se suele asociar a obesidad. Lo que nos viene a recordar es que el 90% de nuestros pacientes diabéticos tienen obesidad, sobre todo cuando utilizamos cortes americanas, que son las que se han utilizado en este estudio. Y además, eh, los ponentes destacaban de una manera muy clara que hay que tratar las dos enfermedades por igual, porque al final hay una fisiopatología común, que es la obesidad y la diabetes. Además, enfatizaban mucho en el carácter crónico de la enfermedad, el carácter crónico de la obesidad y cómo se distribuye esa obesidad y la importancia que tiene de hacer una correcta medición y un correcto diagnóstico de nuestros pacientes obesos y darle el carácter de enfermedad crónica que tiene. Recordaron de una manera bastante clara que durante muchos años, y concretamente desde 2014, no teníamos fármacos con eficacia comprobada en obesidad. Fue la irrupción de semaglutide en una dosis elevada la que nos dio y nos abrió una nueva puerta para tratar nuevamente a nuestros pacientes. De hecho, desde 2014, con los resultados del liraglutide, no habíamos tenido otros estudios específicos. Y es por ello que el porcentaje de pérdida de peso que nosotros podemos lograr con nuestros pacientes varía mucho en función de las terapias que vayamos a utilizar. Y de hecho las más agresivas, las quirúrgicas, sí que logran unos porcentajes de reducción de peso muy interesantes y muy importantes. Sin embargo, los fármacos que estamos teniendo y que se han incorporado últimamente a nuestro arsenal terapéutico sí que van consiguiendo unas pérdidas porcentuales de peso que en muchos casos se acercan a ese tipo de terapias más agresivas que comentábamos hace un segundo. Es por ello que el utilizar semaglutide o tirzepatide pueden llegar incluso a porcentajes del 15-20% de pérdida de masa corporal y no solo previo a una cirugía, sino que muchas veces pacientes que empiezan estos tratamientos, todos tenemos experiencia, nos replanteamos el hecho de si queremos utilizar una agresividad como es una técnica quirúrgica con ellos. Además, el porcentaje de pérdida de peso va a redundar en distintos beneficios a nivel cardiovascular, no solo a nivel de control metabólico, y este hecho hay que tenerlo muy en cuenta porque tenemos que tener claro qué objetivo tenemos para nuestro paciente. Para el desarrollo de estos fármacos, la tirzepatide, se plantearon unos estudios iniciales. Ya en 2013 se hicieron las primeras publicaciones en las que, partiendo de la secuencia de estas moléculas, se pudo diseñar fármacos que conseguían que un efecto sinérgico que cuando utilizábamos solo como diana terapéutica algunas de estas moléculas. ¿Y dónde viene este beneficio? Viene beneficio al final en una pérdida muy interesante de peso que como podéis ver en la diapositiva, son trabajos ya en 2013 en los que había una importante pérdida de peso. Destacaron durante el simposio que no hay que olvidar que gran parte de esta pérdida de peso no solo viene por un efecto incretínico, como se ha comentado en muchas ocasiones, sino que el efecto a nivel del sistema nervioso central puede ser un hecho diferenciador a favor de este tratamiento. Me centro ya un poco en el estudio, que veo que voy un poco rápido, pero por intentar ser breve. Los estudios Aurmouth tienen 5 partes. El 1 se centró sobre todo en obesidad, el tipo 2, que es el que nos han presentado los resultados, se ha centrado en la obesidad del paciente diabético. No hay que olvidar tampoco, y me gusta recordarlo, que todos los resultados del estudio SARPAS tienen ya un gran precedente para poder hablar de pérdida de peso en los pacientes diabéticos tipo 2, y el hecho de que se haya hecho un estudio específico no deja de ayudar a refrendar datos que ya se han observado previamente. Tirzepatide, como decíamos, ya demostró esa pérdida de peso, pero es necesario que se hagan estudios más concretos de pérdida de peso en los pacientes diabéticos tipo 2, porque en los estudios SURPASS al final eran pacientes con menor índice de masa corporal, se había hecho
una intervención estilo de vida distinta y fueron estudios que duraron menos tiempo. Entonces, yo creo que sí que es una buena noticia el hecho de que tengamos estudios mucho más específicos, mucho más dirigidos y con la obesidad como foco principal. El Sandman, como sabéis, es un estudio randomizado, doble ciego, multicéntrico y con un control de placebo en la que se compararon las dos dosis de tirzepatide, 10 y 15 miligramos. Se hicieron unos criterios de inclusión diabéticos, pacientes con un índice de masa corporal elevado, una glicada entre 7 y 10, y que luego viniesen con un tratamiento, como podéis ver, que ya fuese estable y se excluyeron, como no podía ser de otra manera, pacientes diabéticos tipo 1 que tuviesen pendiente una cirugía, bueno, etcétera. Con ello, yo creo que hay que destacar que sí que eran pacientes obesos, más de 100 kilos, índice de masa corporal medio de 36 y con una circunferencia de 116. Estables en su filtrado glomerular. No voy a mostrar luego los resultados, pero sí que es verdad que esa nefropatía asociada a la obesidad, probablemente si hubiesen escogido pacientes con algún tipo de nefropatía también hubiésemos visto ciertas mejoras, pero bueno, a lo que vamos. Objetivos primarios es demostrar frente al placebo una pérdida de peso mucho más importante, una pérdida más importante que placebo y una pérdida mayor de un 5%, que lo cual, bueno, con los precedentes me parece que como objetivo primario es un poco ambicioso, pero luego veremos que ampliamente se cumple. Lo mismo con 10 miligramos que con 10 miligramos. Evidentemente, los estudios, los resultados secundarios que se han planteado son los cambios de hemoglobina glicosilada y el uso de glucosa. Y además se midió la circunferencia de la cintura, viene un poco a colación de cómo se distribuye esa grasa corporal que comentaban los primeros ponentes de esa obesidad como crónica y dónde está esa obesidad importante. Y luego demostrar si había un efecto sobre tanto los lípidos como las cifras de presión arterial. Como podéis ver, sí que existe una pérdida importante de peso con las dosis más altas, hasta 15 kilos, con 10 miligramos, una pérdida media de 13 kilogramos, lo cual invita a pensar que el fármaco en vida real también se comportará igual. Si nosotros nos planteamos un análisis de este resultado por el porcentaje de pérdida de peso que nosotros nos planteamos para nuestros pacientes, podéis ver que en un amplio porcentaje de pacientes, si me deja señalar, podremos llegar incluso a un 30% de los pacientes una pérdida de peso de mayor del 20% de, de esos primeros del peso con que empezaron el estudio. Si lo pasamos a un hipotético caso de vida real, este porcentaje podría llegar a ser mayor, pero bueno, eso lo dirá el uso clínico. Como el endpoint primario era el 5%, el 80% de los pacientes sí que alcanzaban esa pérdida del 5%, pero a mí me parece que es muy interesante pensar que prácticamente el 50% de los pacientes pierden un 15% de su peso inicial. Lo mismo pasa con la cintura, los pacientes pierden hasta 13 centímetros de perímetro abdominal. Me parece que es destacar que es una pérdida de peso, sobre todo en grasa, de la que sabemos que está en una localización que se asocia al riesgo vascular. Y luego el tema del control metabólico, bueno, pues también va de la mano y como no podía ser de otra manera, podemos ver que un alto porcentaje de pacientes, incluso cerca del 50%, alcanzan un control de hemoglobina glicosilada menor del 5,7%. Hay que recordar que la mayoría de los pacientes parten ya de glicadas, bueno, todos, en este caso por criterio de inclusión, de un 7%, lo cual implica que hasta un 50% de los pacientes van a tener un control metabólico adecuado. La parte de seguridad, destacar que no hay más efectos adversos, tanto con tirzepatide de 10 miligramos que con placebo, sí hay algunos más con 15 miligramos, pero la causa principal ha sido por decisión del propio paciente, donde han realizado las pérdidas de no discontinuidad de tratamiento. Y fijaros que incluso con placebo esta pérdida es mucho mayor que con las dosis altas. No hay ninguno de los, no quería poner muchas imágenes, pero ninguno de los efectos adversos estudiados ha sido superior estadísticamente en el fármaco que con placebo. Bueno, pues todo lo que rodea este tipo de fármacos, solo ha habido 3 pancreatitis, me parece que es una de las circunstancias que hay que destacar,
y dentro de los controles que se hacían de seguridad se analizó a nivel hepático si podía producir algún problema y lo que es una disminución de marcadores de inflamación hepática. Algunas de las personas que estamos por el grupo de diabetes y obesidad hemos hecho trabajos con este tipo de fármacos y su incidencia sobre el hígado graso y su efecto positivo, pero habría que diseñar un estudio más concreto. Las comparaciones pueden ser odiosas, pero en nuestro caso son necesarias y la comparación con su principal competidor o el fármaco referencia en el mercado, que es semaglutida, podríamos decir que no siendo fármacos iguales, sí que existe un beneficio ligeramente mayor en el caso de tirzetapida frente a semaglutida 2,4 miligramos, como podéis ver en la gráfica. Pero claro, contextualizándolo, si nosotros lo comparamos con CagriSema, que todavía es un fármaco que está pendiente todavía de estudios y todavía tardará un poco en llegar al mercado, vemos cómo CagriSema consigue reducciones también de hemoglobina glicosilada muy interesantes y las pérdidas de peso también en muchos de los pacientes con un índice de masa corporal y con pesos muy elevados supera el 15%, con lo cual tenemos un futuro muy esperanzador en este sentido. Terminaban la exposición recordando todos estos fármacos que están por venir. Muchos de ellos son fármacos que conocemos como SEMA en dosis más elevadas, que se están estudiando, estudios que están en fase 2, fase 3. Y yo creo que más allá de los resultados del estudio, la imagen con la que se termina es un poco la que nos da la esperanza de que por fin la obesidad va a tener un tratamiento específico y que va a tener el lugar que necesita y que se le veía como una enfermedad crónica y necesaria para tratar a todos nuestros pacientes diabéticos o no diabéticos. Muchas gracias.